digital, fundador de La Derecha Diario, el señor Javier Negre. Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí estamos en la Casa Blanca, donde acabamos de asistir a la reunión entre el primer ministro alemán y el presidente Trump, donde ha anunciado el presidente Trump que corta relaciones comerciales con mi país, con el gobierno español, por ese veto al uso de bases militares en España, las de Morón y Rota, para atacar Irán, una decisión que ya venía adelantando yo ayer y que va a venir acompañado por otras más medidas de presión del gobierno americano contra el gobierno español, que ya sabes que ha recibido el aplauso de Hamás, ha recibido el aplauso de Irán, frente al consenso internacional en el mundo occidental, incluso en el mundo del Middle East, donde Qatar e Israel, que siempre están en las antípodas, incluso han puesto de acuerdo para ir contra este régimen que persigue a las mujeres, que persigue a los gays y que ha ido financiando el terrorismo internacional como ISIS durante muchos años, ¿no? Javier, estás en la Casa Blanca, vemos de fondo la Casa Blanca, estuviste cubriendo esta reunión del presidente Trump. Contame, siendo español vos, contame cómo te impacta lo que dice Trump del gobierno de España. Vos sos un crítico del gobierno de Pedro Sánchez, no es novedad para vos lo venís denunciando hace bastante tiempo, pero básicamente lo que está marcando Trump, corregime si malinterpreto, es que no es confiable Pedro Sánchez, que hay que romper con España porque no es confiable el presidente del gobierno. Ha dicho que textualmente que es un aliado terrorífico, ¿no? Uf. Porque hay que recordar que la fricción del presidente Trump con Sánchez empieza desde que él pidió la inversión del 5% en el presupuesto de la OTAN y Sánchez se negó frente al consenso de todas las potencias europeas, incluso Alemania, incluso Francia. Entonces el presidente Sánchez quiere, siendo hipócrita, porque España financia muchas empresas armamentísticas, tiene empresas como Indra que están participadas por el gobierno español y que hacen mucho dinero, mucha plata con la venta de armas, pues curiosamente Sánchez ahora quiere decir a la comunidad internacional que él va a favor de la paz, que él no está en ningún tipo de conflicto bélico. Y lo curioso es que Sánchez en ningún momento ha condenado cuando lapidan a mujeres en Irán, cuando ahorcan, ¿no?, a gays en Irán. Lo vimos en la gala de los Goya de cine, ¿no? Incluso una actriz argentina diciendo pobrecitos los iraníes, ¿no? Estamos hablando de un régimen que ha financiado el terrorismo internacional, que ha asesinado, ¿no?, a muchísima gente, que vosotros en Argentina, una condenada por corrupción como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, firmabais, ¿no?, acuerdos con el régimen de los ayatolás, ¿no?, que según dicen muchas investigaciones estuvo detrás de la muerte del fiscal Nisman. Y es la doble progresía, la doble moral de la izquierda. Y aquí como español pues me siento avergonzado, ¿no?, de tener un presidente del gobierno pues que se sitúa del lado de la banda terrorista de Hamás, que se sitúa del lado del régimen de los ayatolás de Irán, insisto, frente al consenso que no solo hay en el mundo occidental, sino también en el mundo de Middle East, donde Qatar e Israel están uniendo fuerzas, Emiratos Árabes, y esta decisión de Trump va a venir seguida por una serie de informes que hay ya en el Departamento de Estado, donde se está incluso hablando de retirar las visas a representantes del gobierno español para no hacer pagar a ciudadanos españoles, porque ahora nosotros los españoles podemos venir con visa de turista, con el ESTA, como se llama, es decir, claro, no necesitas hacer lo que hacéis los argentinos, las solicitaciones con mucho tiempo. En España es un trámite digital y en un día tienes la visa de turista. Pero ahora mismo hay muchos españoles, no solo temiendo por sus negocios, por sus intercambios comerciales, la gente, imagínate, del aceite de oliva, la gente que se dedica al comercio internacional, están muy preocupados, pero también la represión, o sea, las represalias económicas que vamos a tener por la ruptura de relaciones comerciales que pueden venir de potencias como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como Dubái, como Abu Dhabi, donde hay muchas inversiones. Hay que recordar, por ejemplo, Bahrein. El Real Bahrein acaba de comprar la mitad de la Liga de Fútbol Español. O sea, imagínate si Bahrein decide retirar sus inversiones. O sea, que Sánchez no está calculando, por eso de querer ser el abanderado de la izquierda radical a nivel internacional, por eso de querer ser el líder de las campañas antisemitas contra Israel, no está pensando en los perjuicios económicos que va a tener una España donde su gobierno está salpicado, atacado por escándalo de corrupción, el de su mujer, el de su hermano, el de su gente del círculo íntimo que está en la cárcel, ¿no? Es que, Javier, me parece que muchos españoles van a empezar, vos no, porque ya lo venían denunciando, pero muchos españoles van a empezar, están conociendo el kirchnerismo versión 2006-2007, cuando el engaño se le empezó a caer al kirchnerismo. ¿Querés compartir lo que decía Donald Trump hace instantes nomás sobre Sánchez, sobre España? Lo compartimos y lo comentamos enseguida, Javier. Perfecto. Of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain, and now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it.
Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him, we don't want to, Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Bueno, esto es lo que decías vos, Javier, una catástrofe sería que no solamente Estados Unidos, sino todo este grupo de países tomara represalias económicas para España, que, como decía hace un rato, es el talón de Aquiles, y puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez, porque por la batalla cultural a veces cuesta, porque la gente tal vez no mira cuestiones, cuando la economía va bien, no mira otras cuestiones, pero en este caso, si le llega a pegar económicamente a España, bueno, se puede empezar a caer ese castillo de naipes, ¿no? Ahí estás dando un punto clave. Hasta ahora hay españoles que aguantan, que soportan el gobierno de la corrupción de Sánchez por el miedo a Vox, que es un partido necesario en España, pero demonizado por los medios tradicionales. Pero en el momento que los españoles empiecen a pasar hambre, empiezan a ver que las decisiones de Sánchez, además de la corrupción, implican una subida de impuestos, implican una recesión económica, porque ahora mismo en España, afortunadamente y de forma milagrosa, pues la economía no va del todo mal, pues sigue habiendo turismo, seguimos siendo la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso lo está haciendo genial, Andalucía, es decir, presidentes autonómicos de la derecha están contraponiendo la mala política de Sánchez, pero en el Departamento de Estado me confirman que están muy preocupados. De hecho, tienen informes sobre declaraciones que tienen personas como Irene Montero de Podemos, que soportan al gobierno de España, hablando del reemplazo poblacional, de legalizar, como está haciendo Sánchez, a 500.000 ilegales que no tienen los vínculos que tienen los argentinos, las comunidades hispanas que venís de forma legal y ordenada a España, sino que es gente que viene del Magreb, muchos de ellos menores de edad y algunos de ellos que acaban en prisión y salen a los 2 días después de cometer hurto. Cualquier argentino que viva en Barcelona puede caminar por el Raval y ver, ¿no? Cómo se ha convertido Barcelona lleno de inmigrantes ilegales. Vas por la región de Murcia, vas por distintas comunidades autónomas y se está produciendo un reemplazo poblacional porque ellos tienen más hijos que nosotros, que los occidentales. Afortunadamente en Argentina no estáis teniendo ese problema. Javier Milei está poniendo las puntos sobre las sillas contra la inmigración ilegal que teníais anteriormente. Pero ahora yo veo a Argentina con mucha envidia de que Javier Milei este sábado estará en esa cumbre de las Américas con Bukele, con Rodrigo Paz, con el presidente Trump, poniendo a Argentina en el mapa. La semana que viene tiene la Argentina Finance Week, donde está completamente sold out. Acabo de hablar con el embajador de Argentina en Estados Unidos, en Washington, Alex Oxenford, y la demanda... O sea, hay más de 3.000 personas en la waitlist, o sea, va a ser increíble. Sí. Y en España, en cambio, a nuestra embajadora en Washington, la embajadora de España en Washington, ni le toman el teléfono en la Casa Blanca, no tiene interlocución. Y hay muchos españoles muy críticos con la figura del rey Felipe VI, que se ha convertido en una especie de títere del gobierno español y que hace todo lo que dice Sánchez por miedo a que Sánchez le afee la corrupción o la supuesta corrupción de su padre, ¿no? El rey emérito, que está en Abu Dhabi, completamente exiliado por culpa de un hijo y de la reina Leticia, y no quieren que vuelva a España, ¿no? ¿Lula? Sí, Javier, pensaba mientras te escuchaba, ¿no crees que la presión mediática, el pueblo español y también la oposición española puede hacer cierta presión para Pedro Sánchez y que vuelva atrás con esta decisión, incluso como estrategia política? Digo, vos decías, está en un contexto económico y político tremendo, con los dichos de Donald Trump hace instantes nada más. Digo, ¿no crees que puede haber otra decisión por parte de Pedro Sánchez? Yo sé que es difícil hacer futurología, pero incluso políticamente hablando, como estrategia, digo, no solo geopolíticamente. Desgraciadamente en España mayoritariamente solo se manifiesta la izquierda, es decir, lo ha demostrado la historia, la derecha está anestesiada, cada día hay un escándalo de corrupción distinto. Tenemos un gobierno español que ha colocado prostitutas con dinero público en la institución que tiene que velar por la seguridad, ¿no?, en las redes ferroviarias, que hace unos meses tuvimos un desgraciado accidente porque no habían renovado la red ferroviaria como se merece. Tenemos unos trenes tercermundistas, o sea, tenemos escándalos de corrupción que salpican directamente a la mujer de Pedro Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, a su círculo más íntimo está metido en prisión. O sea, tenemos a Zapatero, al expresidente español, con relaciones peligrosísimas con Maduro, con China, con Rusia, y los españoles están anestesiados. Son diferentes a los argentinos, que tenéis esa buena voluntad de salir a la calle a quejaros, con todo el derecho del mundo, algunos más que con otros, pero en España, desgraciadamente, la oposición no se está entendiendo. Vox está subiendo como la espuma, pero PP y Vox no llegan al entendimiento, ni siquiera en Extremadura se están poniendo de acuerdo para gobernar juntos, y yo lo que pido a la oposición es que se entienda, porque la ciudadanía está como medio dormida, como anestesiada, como resignada, ¿no? Javier, para que no te desanimes, nosotros los argentinos en 2006, con el dólar barato,
todavía Sí. con muchos escándalos de corrupción en gestación, pero todavía la economía argentina resistía. Los argentinos no salíamos a la calle a protestar Pues. contra un gobierno que a todas luces tenía vocación autocrática, con lo cual lo que te digo es tranquilo, porque cuando la economía se resiente, todas estas cosas que hoy tal vez estás denunciando en soledad o sin muy poco soporte, terminan abriéndose camino y la sociedad termina básicamente empezando a ver cosas que antes no veía. En 2005 el colega Pancho Olivera y Diego Cabo te escribieron un libro que era Hablen con Julio, que hablaba de las tropelías de Julio De Vido. Nadie en ese momento lo advertía a Julio De Vido y mirá cómo terminaron las cosas. Por eso, para llevar tranquilidad, y por eso yo decía, están en Argentina 2006-2007, porque están recién empezando lamentablemente a ver el impacto del populismo y todas estas políticas que agarran los bien pensantes, pero que nada tienen de bien pensantes, porque callan ante el régimen de Irán, callan cuando acribillan mujeres, callan con el tema de Venezuela y como vos bien decías, hay políticos españoles que están involucrados directamente con regímenes y eso también dificulta todavía más las cosas, ¿no? Claro. Tú fíjate, Pablo Iglesias, líder de Podemos, que ha recibido financiación de los ayatolás, donde ha habido más de 50.000 muertos, y los actores y las actrices de los Goya, de la gala del cine español, nadie se quejó. Tú fíjate, Pablo Iglesias está recibiendo fondos de la narcopolítica en México, es decir, que han recibido fondos de regímenes chavistas, lo peor de lo peor. Estamos viendo lo que padecisteis en Argentina, pero afortunadamente confío mucho en el pueblo argentino porque muchos de vosotros estáis nacionalizando españoles, están viniendo para votar en base a sus antepasados, me están confirmando fuentes consulares de Argentina en España, con lo cual los argentinos van a tener un peso decisivo en las próximas elecciones en España, que si Dios quiere las generales serán el año que viene, aunque tenemos ahora elecciones en Andalucía, tenemos elecciones en Castilla y León, después de que la izquierda haya cosechado un severo varapalo, aunque no suficiente, ¿no? Perdiendo su hegemonía en comunidades autónomas donde anteriormente eran de izquierdas, como Extremadura. Pero lo increíble es que todavía haya personas en España que voten al socialismo, o bien por ignorancia, o bien por sectarismo, o bien porque comen de él, ¿no? Por esas redes clientelares que, como bien vosotros teníais con el kirchnerismo y con el peronismo, que bien Javier Milei está ajustando, ¿no? Y que está achicando, está cortando a todos los chorros, pues en España estamos viendo lo mismo, que hay gente que vota al PSOE a la izquierda porque vive de él, básicamente. Sí. Cuidado, Javier, en Castilla y León, cuidado que no haya un batacazo. Lo hablamos después de las elecciones. Un abrazo enorme, querido.